Hola, muy buenas tardes, estimadas amigas y amigos del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris. Soy Damián Armijos, director general de la institución, y en esta ocasión pues tengo el agrado de darles un cordial saludo de bienvenida a todos ustedes a este Congreso Nacional de Derecho Constitucional por los 12 años de vigencia de la Constitución ecuatoriana. El propósito de este evento académico es precisamente realizar un diagnóstico, una lectura crítica al funcionamiento de la Constitución del Ecuador, ya que el próximo 20 de octubre estará cumpliendo 12 años desde su emisión. En este sentido, hemos invitado a distinguidos juristas especializados en la materia constitucional con la finalidad de que nos puedan compartir una lectura profesional sobre cómo ha sido el desarrollo de este texto constitucional, cuáles son los avances y los desafíos de esta norma jurídica tan importante para la vida de todos los ecuatorianos. Así que les extiendo un cordial saludo de bienvenida a todos ustedes. En esta tarde contaremos con la participación de 6 expositores. Me refiero específicamente a continuación voy a compartirles quiénes son los ponentes de la jornada de hoy. Se trata de la doctora Angélica Porras, luego estará acompañándonos con una ponencia el doctor Teodoro Verdugo, a continuación el profesor Salim Saidán, luego Daniela Erazo, luego el profesor Mauro Andino y finalmente quien se dirige a ustedes, Damián Armijos. Así que vamos a dar un cordial saludo de bienvenida a la doctora Angélica Porras. Ella es abogada y doctora en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un doctorado en ciencias políticas por la Universidad de Salamanca. Fue también miembro vocal del Consejo de la Judicatura. Actualmente es abogada en el libre ejercicio de la profesión y también se dedica a la docencia universitaria. Estimada doctora Angélica, bienvenida, muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Damián y compañeros ponentes de la mesa, muchísimas gracias por la invitación, siempre muy agradecida por su atención. Yo en primer lugar quisiera decir que me parece interesante que pongamos en debate los avances y los retrocesos o los desafíos, como ustedes le han llamado, de la Constitución. Es siempre importante hacer un pare para revisar qué es lo que ha pasado con nuestra Constitución y también para poder establecer cuáles son como los nudos donde debemos pensar o repensar no solamente desde la reforma constitucional o de la posible modificación constitucional, sino también desde la teoría. Y me parece interesante que se pueda plantear desde esa perspectiva el asunto. Es decir, no solo estamos hablando sobre la falta de eficacia o la falta de realidad de la Constitución, sino también de los límites teóricos que plantea una constitución como la nuestra, muy de avanzada, en una realidad como la nuestra, una realidad con construcciones sociales, con construcciones políticas, culturales, que precisamente son las que ponen en jaque la potencialidad que pensábamos todos nosotros tenía la Constitución. Entonces, me parece que este tipo de debates hay que seguirlos haciendo. Qué bueno que ya ha pasado este primer momento de total entusiasmo, de total adoración a la Constitución y que más bien es un momento como para pensar y para ver lo que es la Constitución. Es una norma suprema que se manifiesta en una realidad y que esa realidad hace ver cuáles son sus debilidades, cuáles son sus perspectivas, sus máximas aplicaciones, digamos. Entonces, yo sí creo que esa es la manera de avanzar justamente en el análisis de las falencias y las virtudes de nuestra Constitución. Dicho esto, que me parece muy importante, yo quisiera plantear la exposición que voy a hacer con dos hipótesis. Una primera hipótesis que yo diría tiene que ver con
la creencia compartida por muchos, entre ellos yo, de que la Constitución es de avanzada. Es de avanzada sobre todo en la parte dogmática de los derechos y de las garantías. Esa es una primera hipótesis que voy a tratar de explicar por qué y al mismo tiempo de explicar por qué sigue siendo, a pesar de sus tropiezos, una constitución de avanzada en este campo, cuáles son sus desafíos en este mismo campo. Y también cuáles son un par de retrocesos que a mí me parece que la Constitución del 2008 sí tuvo un par de retrocesos, específicamente en derechos colectivos del trabajo básicamente en ese tema. Una segunda hipótesis tiene que ver con qué pasa con la parte orgánica y en qué medida esta parte orgánica, al no estar conectada o al no compartir el espíritu de esta primera parte que son los derechos y garantías, hace que todo el sistema falle. Dicho en palabras de uno de los constitucionalistas que es tan retomado en nuestro país, que es Roberto Gargarella, o sea, ¿qué pasa con ese tal cuarto de máquinas o casa de máquinas que termina haciendo no funcionar este gran espectro de derechos y de garantías constitucionales que tiene nuestra Constitución en la primera parte? Entonces, esas serían las dos hipótesis de trabajo que, como veremos al final, están conectadas, ¿no? Están conectadas sustancialmente en justamente estas debilidades que tiene nuestra Constitución. Entonces, empecemos por la primera, ¿no? Esta creencia, como he dicho, de que nuestra Constitución es de avanzada, considerando los derechos y las garantías. Yo diría que no vale la pena en este momento volver a señalar todo lo que ya sabemos sobre la gran amplitud de derechos, la innovación que significó en términos de derechos, cambiarles los nombres. Obviamente esperamos que no haya sido solo una cuestión semántica de hablar, en vez de derechos económicos y sociales, de derechos del buen vivir o del summa causae, del gran problema epistemológico en términos de cultura jurídica y en términos de filosofía jurídica que significó la introducción de los derechos de la naturaleza y la subjetivización de este ente llamado naturaleza justamente a través de la Constitución. Entonces, esos son elementos que todos compartimos, que todos sabemos, que todos los hemos estudiado más o menos, bien o mal, pero que a los que todos los que de alguna manera nos encargamos del derecho constitucional, hemos regresado a ver para analizarlos. Además de estas, digamos, acuerdos que hay sobre los avances de la parte dogmática, me parece que es más relevante ver cómo esta parte dogmática ha funcionado en la realidad. Entonces ahí tenemos, sí, ya varios problemas. El primer problema de ellos es que hay una descontextualización, diría yo, porque por un lado tenemos esta gran gama de derechos y esta gran gama de garantías constitucionales que en la práctica no han significado un avance significativo en el respeto, en la aplicación o en la ejecución de los derechos fundamentales o derechos constitucionales, como querramos llamarles. No es este el momento para debatir la conceptualización de estos derechos. Es decir, tenemos todo tipo de garantías, tanto concretas, habeas corpus, habeas data, acción de acceso a la información pública, acción de protección, acción extraordinaria de protección, acción de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales, acción por incumplimiento de normas, y también las abstractas, acción de inconstitucionalidad, revisión automática de los tratados internacionales, estados de excepción, etcétera. A pesar de todas estas normas que permiten tanto la garantía específica de derechos como el control abstracto de respeto a la Constitución, de supremacía de la constitucionalidad, en la práctica no podemos verificar un avance como el que se debería esperar de haber reconocido la Constitución estos derechos y estas garantías. Y esto nos pone a los abogados frente a una realidad que solemos olvidarla o ocultarla, y es que no basta la reforma de la ley.
No basta que la ley o que la Constitución en este caso señale lo perfecta que puede ser la sociedad ecuatoriana, lo perfecto que puede ser el ejercicio del derecho en el Ecuador. No basta eso. Tiene que volverse, como dicen los teóricos del derecho constitucional, tiene que tener fuerza normativa la Constitución, es decir, tiene que ser capaz de domar, de orientar, de dirigir a aquellos poderes fácticos que están en la sociedad. Y tiene que ser capaz de transformar las relaciones inequitativas o desiguales en la sociedad. Es decir, donde hay discriminación, donde hay exclusión, debe ser capaz de revertir eso justamente ya que tiene o a propósito de que tiene el reconocimiento de los derechos. Pues esta es una realidad con la que todos los constitucionalistas nos hemos enfrentado cara a cara, sobre todo si es que somos o hemos tenido algún contacto con el litigio. Entonces resulta que tenemos una gama gigante de todas estas garantías, pero que eso no ha significado que los derechos en la práctica se lleven a cabo. Y es más, me parece que eso ha tenido un efecto perverso sobre la validez de la Constitución en términos de legitimidad. Porque en la práctica, al no convertirse en realidad esos derechos, ha terminado una vez más volviéndose a culpar a la Constitución, a culpar a esta ley o a esta norma suprema, como quiera que se le quiera llamar, de que no se lleven los derechos a cabo. Y otra vez vuelve a poner en el punto básico de la discusión si es necesario o no una reforma constitucional. A mí me parece que no es esa la discusión, no se debe plantear en esos términos la discusión. Nosotros podemos volver a reformar a la Constitución, podemos tener una Constitución mejor que la actual. Conste que la actual, recuerden ustedes, todos nosotros hemos oído o han compartido muchos decir esta es la mejor Constitución que hemos podido tener. Entonces podemos tener una mejor, inclusive. Sin embargo, eso no va a garantizar la transformación de las relaciones inequitativas o no va a garantizar el ejercicio verdadero de los derechos. Entonces, ¿eso qué significa? Que el problema está en otro lado, que el problema no está en la Constitución en sí, o que el problema no está por lo menos en la parte dogmática de la Constitución, que el problema no está entonces en la gran cantidad de derechos que tenemos o en la gran garantía de derechos que tenemos. Entonces, a manera más bien de posibles respuestas a estas interrogantes, yo podría decir que uno de los problemas que tenemos es que justamente la Constitución no ha logrado hacer este camino que debería hacer si consideramos que la Constitución es la ley del más débil, que creo que muchas de las personas que están aquí, de las que escuchan, comparten, de este señor tan querido para la doctrina ecuatoriana como es Ferrajoli, ¿no? Que plantea que justamente es la carta frente al poder, la carta de los más débiles frente al poder, es decir, el límite al poder es la Constitución. Entonces, no hemos logrado hacer ese camino desde estas normas a llevar a la cotidianidad de las relaciones de poder que están siempre en la sociedad esta carta del más débil. Es decir, en cualquier situación, en la familia, en el trabajo, en todas estas partes, debería ser posible esgrimir el argumento constitucional, el argumento de los derechos constitucionales frente a el abuso del poder. Esto me parece que sí ha habido avances, se empieza a hablar en todas partes de que hay un límite constitucional, pero el hacer realidad como freno real al poder, eso todavía no lo hemos logrado. Y creo que una de las posibles respuestas a eso es que la gente, la ciudadanía, sigue viendo la Constitución y el derecho constitucional como una cuestión de entendidos, de sabios, de profesores de derecho constitucional. Y nuestra perspectiva, y digo nuestra porque en esta hay varias personas, es que la Constitución ni es de entendidos ni es de sabios, porque mientras siga siendo de entendidos y de sabios y de abogados únicamente, simplemente no va a hacerse carne en la sociedad y no va a tener fuerza normativa. Entonces,
Justamente por eso nosotros planteamos que se debe pensar en un constitucionalismo popular, es decir, en la Constitución como la carta del más débil en todas las situaciones, porque justamente esta posibilidad se presenta cuando uno asume que la relación social en las diversas manifestaciones es una relación jerárquica, más aún en una sociedad como la nuestra, tan, tan desigual en todo sentido, no solo en la cuestión de género, no solo en la cuestión de cultura, sino también en la cuestión regional, en la cuestión económica. Hay un autor ecuatoriano muy reconocido a nivel internacional, que es historiador, que ustedes deben conocer, que es el señor Juan Mayhuasca, que plantea que el clivaje más importante de la sociedad ecuatoriana ni siquiera es el económico, sino el regional. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos que estas divisiones tan extremas de nuestra sociedad difícilmente van a tener conciliación si no es a través de un pacto, que se supone que este pacto es la Constitución. Pero mientras este pacto no baje a nivel de la ciudadanía y no vea a la ciudadanía como una posibilidad efectiva de hacer realidad, esto va a ser difícil que cambiemos o que hagamos o que haya fuerza normativa de la Constitución. Entonces, este primer elemento, esta falta de democratización del conocimiento de la Constitución y del derecho constitucional, creo que podría explicar esta distancia tan grande entre lo que dice la norma y lo que dice la realidad en cuanto a violación de derechos humanos. Pero claro, para poder hacer este trabajo se necesita un poder judicial no formalista. Y ahí nos encontramos con otro gran problema que tiene que ver con la tradición continental de nuestro derecho, ¿no? La tradición continental, como ustedes conocen, viene de un formalismo arraigado, de un formalismo que tiene una de sus bases fundamentales en la expansión del movimiento codificador del siglo XIX. Entonces, desde esa perspectiva, el formalismo, la pretendida plenitud del ordenamiento jurídico y la pretendida racionalidad absoluta de la ley como un ente pleno que tiene respuestas a todos los problemas, se ha colado en nuestra cultura jurídica, en nuestra cultura judicial y en la cultura de los abogados. Entonces, resulta que cuando usted quiere hacer funcionar una garantía constitucional, se encuentra con la pared, el muro, de que tenemos jueces que responden a una tradición continental. Yo no creo que esto sea ni bueno ni malo, lo que digo es que ese es un dato de la realidad, que pretenden formalizar también el debate de las garantías constitucionales. Entonces, por ejemplo, no existen criterios claros sobre cómo tratar la prueba. Todavía se sigue discutiendo en nuestro país en materia constitucional este debate que a mí me parece infundado entre la diferencia entre constitucionalidad y legalidad, como si las leyes no tendrían también reconocimientos de derechos constitucionales y como si solo la Constitución tuviera ese reconocimiento y como si fuera tan fácil hacer esa división absoluta. Esta es una dimensión constitucional y esta no es una dimensión constitucional. Entonces, termina discutiéndose una cuestión absolutamente abstracta en un caso concreto. Entonces, inclusive llevando a paradojas, como por ejemplo, que si yo discuto la motivación, que es un derecho constitucional o una garantía constitucional en la que todos coincidimos, porque está en el artículo 76.7L, discutimos la motivación. Todos coincidimos en que eso es una garantía constitucional. Y vamos a suponer que la sentencia de la acción de protección me diga no falta motivación. ¿Con qué argumento yo voy a acudir a materia contencioso administrativa si yo voy a ir a materia contencioso administrativa a argumentar exactamente lo mismo? Voy a ir a argumentar que no hay motivación en el acto. Entonces, ahí tenemos una contradicción que me parece a mí que se ha llevado a los extremos de la abstracción. O sea, es una discusión hecha sobre cuestiones abstractas, no sobre cuestiones específicas. Cuando el debate debería ser si es que la vía es idónea y eficaz. Ese debería ser el debate.
si es que la vía que ofrece en la acción de protección la jurisdicción ordinaria es efectiva y eficaz. Y ese debate, curiosamente, no se ha hecho. Entonces, cuando, adecuada y eficaz, perdón, dije efectiva y eficaz. Entonces, cuando uno revisa los fallos sobre acciones de protección, todo el mundo se escuda en que hay otra vía posible, pero el debate sobre lo adecuado y eficaz prácticamente está ausente de esas decisiones. Entonces, este es un segundo elemento que explicaría por qué esta brecha y tiene que ver con la formalidad de los jueces. O sea, cuestiones para abonar más como un dato a favor de mi hipótesis, yo diría que todos hemos pasado por la situación de que vamos a un juzgado a hacer una audiencia y el juez o la jueza quiere que digamos, es que voy a producir la prueba, no actuar ni reproducir, sino producir la prueba, o si no, que el juez diga, no, 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 usted tiene que sentarse a este lado, usted tiene que sentarse al otro lado, usted tiene que venir con corbata, usted tiene que venir con traje, etcétera, etcétera. Esos son formalismos, o la toga que tienen que ponerse los jueces de la Corte Nacional. O sea, la toga tiene que ver, o debería ser más bien una cuestión que dé cuenta de la jerarquía de los jueces, pero por su capacidad técnica, o más que técnica, su capacidad en cuanto a la argumentación de sus fallos y a la legitimidad de sus fallos, jurídica y también democrática, diría yo. Claro, ese es otro debate también. Entonces, me parece que esas son dos posibles respuestas a esta brecha que yo lo planteo como un desafío. Una tercera respuesta que está relacionada con la segunda hipótesis que habíamos propuesto, que es justamente esta no tan feliz forma que terminó adquiriendo la parte orgánica de la Constitución. ¿Y por qué digo esto? La parte orgánica de la Constitución es una parte que no se ha debatido con profundidad. Pero además, como es interesante esta parte orgánica porque organiza el poder, se lleva a la práctica. Así como está planteada en la Constitución, se hace en la práctica. Claro, alguien podría decir, no, no, es que la Constitución dice una cosa y en la práctica los políticos le han amañado, le han hecho así, asado y por eso termina siendo tan mala. Sí, en parte, pero no del todo. Entonces, cuestiones como, por ejemplo, el hiperpresidencialismo o cuestiones como, por ejemplo, la falta de control de ciertos entes, podríamos decir, desde la propia asamblea, pasando por las altas cortes. Entonces, claro, podríamos discutir aquí si es que es válido o no el volver al juicio político. No, yo creo que no hay que volver al juicio político ni de la Corte Constitucional ni de la Corte Nacional. Pero me parece a mí que la parte orgánica de la Constitución tiene un modelo de Estado autoritario. Tiene un modelo de Estado que centra el poder en el poder ejecutivo. Y que termina por dar un golpe de muerte, diría yo, a las facultades del legislativo. Porque en el legislativo le quita una de las funciones principales que tenía el legislativo, que era el designar autoridades de control. Que si bien es cierto, permitían un acuerdo, y quizás muchos de esos acuerdos, al no ser transparentes, eran acuerdos no democráticos entre las facciones de los partidos políticos, pero terminan ocultándose esos acuerdos, llevándose debajo de la mesa a través de otros mecanismos. Y termina siendo una disputa por adueñarse de los entes de control por el Ejecutivo y el Legislativo. Y obviamente en esa disputa tiene todas las de ganar el Ejecutivo, porque el Ejecutivo es uno. En cambio, el Legislativo está disperso entre varios partidos políticos o movimientos políticos. Entonces, me parece a mí que el diseño que tiene nuestra Constitución en la parte de reparto del poder, es decir, en la parte orgánica, es un diseño autoritario. Es un diseño hiperpresidencialista
Pero además, a esto hay que agregar un elemento más. Un diseño económico o un diseño de la constitución económica que no está acorde con los fines propuestos en el diseño dogmático de la Constitución, es decir, en los derechos constitucionales. Y ahí se producen una serie de tensiones, ahí se producen una serie de problemas y momentos de ruptura del equilibrio que debería haber entre poderes. Entonces, tenemos también cuestiones como el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación, que lo que terminan haciendo es inclinando la balanza hacia, hacia uno de los lados, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo. Desafortunadamente, bueno, no sé si desafortunadamente, pero lo que se ha visto en los últimos tiempos es que terminan siendo hacia el Poder Ejecutivo, es decir, hacia justamente donde el poder es vertical, donde el poder es único, porque viene del presidente de la República. Entonces, esto termina generando un sistema autoritario, que no se soluciona con abrir dos cámaras en el legislativo, que no se soluciona con desaparecer al Consejo de la Judicatura o al Consejo de Participación al Consejo de Participación. No se soluciona con eso. Va más allá. Hay que discutir cómo hacemos para que esta parte orgánica sea el mecanismo o el cuarto de máquinas, como diría este autor al que me he referido anteriormente, para llevar adelante los derechos. Es decir, no puede ir aparte, tiene que a partir de los derechos pensarse en este diseño institucional de los poderes. Por supuesto, es una tarea gigante y es una tarea que pasa por la democratización del debate y por la consideración de que la democracia en materia, que la democracia, más bien dicho, es el único mecanismo para construir un Estado constitucional de derechos. No se trata nuevamente de la sapiencia de quien esté diseñando la Constitución, sino justamente de la posibilidad de aperturar, de abrir los debates al pueblo. Y al pueblo más humilde, al pueblo más diferente de lo que nosotros pensamos, porque es allí donde posteriormente se va a hacer viva esa Constitución. Entonces, justamente en esta segunda hipótesis que había planteado al inicio, yo quisiera decir que desde mi punto de vista, obviamente esto también son pensamientos en alta voz, nada más. En este punto de vista, lo que a mí me gustaría plantear es que se explore la posibilidad de abrir o introducir elementos de democracia participativa en toda la sección correspondiente a la parte orgánica de la Constitución. La democracia representativa, que es la clásica, que es además la que subyace más allá de estos mecanismos que establece la propia Constitución, de la consulta popular, de la revocatoria de mandato, del referendo, de la reforma constitucional que se hace con consulta, etcétera, etcétera. Miren, esos mecanismos son mecanismos de democracia participativa. Pero si es que siguen siendo solamente reconocidos a veces y solo a algunos de los grupos y siguen dependiendo de la capacidad que tiene la propia institucionalidad para procesar eso o de los acuerdos que tiene esta propia institucionalidad, dígase Corte Constitucional o Consejo Nacional Electoral, no estamos hablando de democracia participativa. O sea, sí, el hecho de poder discutir una consulta de una iniciativa normativa o una consulta popular o un referendo pasa por la cuestión de descalificar 100,000, 200,000 firmas por alguna cuestión específica o por decir que es inadmisible que
se haga una consulta popular o decir, por ejemplo, que el pueblo no puede pronunciarse sobre unos temas, porque está muy difícil que se le presente de esa manera. Cuestiones que no me estoy inventando. La Corte Constitucional ha dicho con esas palabras, estos son temas muy complicados que el pueblo no puede pronunciarse. Por ejemplo, cuando le solicitamos que se someta a consulta popular el tema del acuerdo con el FMI y de la privatización posible de la seguridad social. Y también el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ahí tenemos justamente la cuestión de la consideración de que la Constitución es solo de sabios. Y me parece que ese es uno de los problemas fundamentales que nosotros enfrentamos por esta diferencia que hay entre la parte orgánica y la parte dogmática. Entonces, vuelvo a insistir, uno de los caminos, por supuesto, desde luego puede estar equivocada, pero uno de los caminos es abrir este debate y pensar en un sistema de democracia participativa. Se me ocurren ejemplos. ¿Por qué tenemos que esperar que el Congreso, ahora Asamblea Nacional, sea el único que puede llevar a juicio político a un ministro? ¿Por qué no pensar en la posibilidad de recoger firmas, los ciudadanos, para llevar a juicio político a un ministro? ¿Por qué no pensar que en la designación de la más alta corte de este país, que es la Corte Nacional, junto con la Corte Constitucional, pero me quiero referir a la Corte Nacional, pudiera haber un mecanismo, no de evasión, que pueda ser un consejo de la judicatura, que puede estar imbuido de intereses políticos o partidistas, sino por qué no pensar que el proceso de sanción a un juez nacional pase también por un filtro del pueblo, es decir, que el pueblo tenga algún grado de conocimiento y algo que decir al respecto. ¿Por qué no pensar que la designación de los altos jueces de la Corte Nacional y de la Corte Constitucional tengan que pasar por un filtro extremo, no solamente de conocimientos, disculpen la expresión, de conocimientos torpes de una ley? Porque o sea, la ley la aprende cualquiera, la sabe cualquiera, la puede leer cualquier persona, sino justamente de saber cuál es la política judicial que va después a tener ese juez cuando esté en la Corte Constitucional o esté en la Corte Nacional, que sea sometido no a una pregunta de qué dice la causal del 268, del 468, de cualquiera que sea el artículo para el caso de casación, sino justamente decir, bueno, usted, ¿cuál es su posición sobre estos temas? ¿Qué ha dicho usted sobre estos temas? ¿Y cómo va a actuar? No necesariamente en esos temas, porque podríamos decir, bueno, eso puede presentar un debate en torno a adelantar criterio, pero sí, es decir, ¿cómo va a actuar usted como juez nacional? ¿Cuál es su opinión sobre, por ejemplo, el activismo del juez? ¿O qué piensa usted del juez? ¿Debe ser conservador? ¿Está pensado más bien como un defensor del statu quo, o qué es del juez? Entonces, me parece que por ahí yo plantearía el posible debate y desafío de tratar de juntar la parte orgánica con la parte dogmática. Yo hasta ahí me quedaría. Damián, muchísimas gracias y quedo a las órdenes para cualquier pregunta. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por abrir el debate y por compartirnos estas ideas tan interesantes. Tenemos algunos comentarios, algunas preguntas. Dice David Montes de Oca, dice, mi punto de vista en cuanto a la participación de los juicios políticos es improcedente, se acabaría el mandato y las firmas no se recogerían. Voy a aprovechar en este mismo contexto para plantear otra pregunta. Dice María Luca Camaño, leerla, la ley cualquier persona puede hacerla, pero interpretarla, deja abierta la pregunta de esta manera. Fernanda Parra también hacía una pregunta o un comentario y pregunta allí también, y decía que nos corresponde a los abogados que nos dedicamos al derecho constitucional en poder controlar
que los jueces efectivamente apliquen la Constitución, y más todavía en nuestros días en donde podemos exigir el error inexcusable. De alguna forma nos invita para que podamos comentar sobre esta práctica o esta reciente y novedosa sentencia sobre el error inexcusable. Doctora. Perdón. Bueno, yo quisiera contradecir un poco, seguir contradiciendo lo que, un poco en un afán más de debate respecto de las discusiones que se han planteado con las preguntas tan interesantes. Y quisiera empezar con el tema de la interpretación. Yo creo que la ley puede ser interpretada por cualquiera. Y yo aquí voy a cometer un sacrilegio en términos de lo que es ser abogado o abogada. Mire, la lectura de la ley la puede hacer cualquier persona y la interpretación también. Porque la interpretación que uno hace de la ley, incluida la de los altos jueces, incluida la de los conocedores del derecho constitucional que han estudiado 10, 15, 20 años del derecho constitucional, sigue siendo una interpretación con un prejuicio en el sentido de Gadamer, no en el sentido de prejuicio en el sentido común del término, sino prejuicio en el sentido de que nosotros no somos o no llegamos a la interpretación de la ley por más que seamos abogados, no llegamos a la interpretación de la ley puros y neutros, no, tenemos creencias sobre el derecho, tenemos creencias sobre la política y tenemos creencias sobre el lenguaje. Entonces, no es mi posición es que no es un campo exclusivo del abogado la interpretación. Más bien, tiene que abrirse. Y los abogados cometemos los mismos errores que comete cualquier otra persona cuando interpreta un texto. Porque la ley no es más que un texto. Y un texto lo puede interpretar cualquiera. Alguien podría decir, sí, pero nosotros estudiamos 4 o 5 años. Yo podría decirle, sí, ¿cuántas veces usted cuando salió de la universidad se ha dado cuenta que en la universidad no aprendió aquello que necesita para discutir en los juzgados? Entonces, en realidad estamos ahí en un círculo que no nos lleva muy lejos. La segunda cuestión, el tema del juicio político. Obviamente, actualmente, como está en la Constitución, no cabe esta idea que yo había planteado del juicio político. Yo planteo la idea de que todas estas instituciones tienen que ser abiertas a la democracia participativa, como por ejemplo podría ser que no solo sea objeto de las negociaciones de los partidos políticos en el Congreso o en la Asamblea Nacional, como se llama ahora, el iniciar o no un juicio político contra un ministro. Y el tema de lo que hacemos o no hacemos los abogados en un juicio. Bueno, yo soy abogada litigante y litigo bastante en derecho constitucional. Yo puedo decir que una cosa es la teoría del derecho constitucional y otra muy distinta son las decisiones de los jueces. Una cosa es tener la razón y otra cosa es ganar el juicio. Entonces, ahí me parece que lo que podemos hacer los abogados de derecho constitucional es muy poco. Lo que podemos hacer los abogados de derecho constitucional es explicarle al juez que tenemos la razón y punto. Y más allá no podemos hacer. Pero el juez no es una persona, y en esto yo me sustento en lo que dice Duncan Kennedy, el juez no es neutral. El juez también es una persona ubicada históricamente, culturalmente. Comparte unas ideas y rechaza otras. Entonces, yo creo que... y el tema del error inexcusable, yo estoy de acuerdo con que se haya limitado el tema del error inexcusable al Consejo de la Judicatura. Pero también me parece muy ingenuo pensar que un juez de arriba va a decir al juez de abajo, le va a decir, mire, usted cometió un error inexcusable y por eso le voy a mandar a la Corte Constitucional, perdón, al Consejo de la Judicatura para que le sancione. Recuerden lo que pasaba antes. ¿Qué pasaba antes? El juez para decidir, el juez de abajo preguntaba al de arriba, para no tener esa posibilidad de equivocarse y que el de arriba no le diga hay error inexcusable. De eso se olvidan. Eso ya ocurrió en el Ecuador
y lo que sucedía es que terminó rompiéndose la independencia interna, la independencia judicial interna. Entonces, volver a recetas clásicas no me parece que sea la solución. Yo creo que sí debemos reconocer los abogados que tenemos un problema en el derecho constitucional, porque si no fuera así, estaríamos en Suecia. Justamente con una constitución tan de avanzada, porque es una constitución de avanzada como la nuestra, deberíamos tener una sociedad maravillosa. Y esa no la tenemos, y eso es porque la constitución va por un lado y la realidad va por otra. Eso quisiera comentar, obviamente, desde luego, estos son solo pensamientos personales y dichos en voz alta. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias a usted, estimada doctora, por acompañarnos, por compartir estas ideas y, por supuesto, por abrir el debate a partir de sus criterios. Es plenamente plausible el hecho de que podamos justamente plantear cuáles son estos retos que tiene la Constitución. Evidentemente, una Constitución que no solo ha sido reconocida por los juristas ecuatorianos, sino también por los expertos en la materia a nivel internacional, como una gran constitución, como una constitución muy avanzada, pero justamente aquí han quedado expuestos estos desafíos. Querida doctora Angélica, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que en otra ocasión pueda nuevamente seguirnos compartiendo sus ideas y sus experiencias. Muchísimas gracias, Damián, te agradezco muchísimo.